Lo invitamos a Fernando Iglesias con un propósito mayor, menor, mejor no lo calificamos, de ver algo de todo lo que ha dicho Cristina Kirchner en las últimas horas. Pero me gustaría, por ejemplo, antes que nada y para entrar en tema, recordar un film de 1953, que vos, que sos joven, por ahí ni siquiera lo viste, pero que tuvo una característica especial. Era una princesa. La princesa que quería vivir. Exactamente. O Vacaciones en Roma, como fue su título. Que termina de un modo muy particular. Termina ofreciendo una conferencia de prensa. Y esta es la que querría ver, pero que evidentemente no podemos ver. Supongo que el tema técnico lo vamos a superar luego. Pero sí te quería preguntar a vos de esto que habló Cristina en sus primeros dos reportajes o en el tercero, en lo que está haciendo. ¿A qué le atribuís esta voluntad de Cristina a aparecer ahora casi en forma ininterrumpida en la televisión, aclarando, atosigando, como diría Isabelita? Bueno, en esto no ha cambiado, o sea, ha sido una exhibicionista compulsiva en la televisión cuando ha ganado y cuando ha perdido. Lo que impresiona, me parece, es el cambio de algunos elementos que muestran la decadencia del kirchnerismo. En primer lugar, fue muy impresionante. Yo vi con mucha atención. No aparecía antes, no hablaba tanto. No, hubo un momento que sería permanente. No daba reportajes, tenía otro formato, que era el de el pupitre, el atril. Sí, bueno, pero tampoco te contaba cuestiones que parecen de la intimidad. Eso sí, eso es uno de los cambios. Ese es uno de los cambios. Es curioso la voltereta, muestra muy bien la decadencia, en el sentido de que este es un gobierno que se proclamó llegado para acabar con la farandulización de la política y termina dando reportajes intimistas nada menos que a Jorge Rial. Eso es muy impresionante porque esa utilización de la muerte y del dolor ante la conmoción ante la muerte, la pantalla era una cosa impresionante, no había un minuto en el que no se cayera un muerto, en la peor de las tradiciones peronistas. Es decir, Néstor Kirchner cada 30 segundos. El dolor de Kirchner ante la muerte del padre, también adentro. Kirchner despertándose en la noche por los compañeros desaparecidos, también. Costequi Santillán, Mariano Ferreira. Se caían un muerto atrás de otro de la pantalla y era toda una exhibición del dolor ante la muerte, que es la negación misma de la política, porque la exhibición como argumento político del dolor privado, ¿qué cosa es sino la negación propia de la política, ¿no? Y la farandulización del dolor y de la política con nada menos que Jorge Rial. Yo, al margen de personajes, quisiera pasar el primer video porque me interesa más lo que ella ha dicho. Entonces, si me pasan, por favor, la primera confesión de Cristina. Yo te pregunto a muchos, hoy en la Argentina, y te hago la pregunta a un argentino, ¿estás mejor o peor que hace 5 años atrás o 6 años atrás? Bueno, es una pregunta... No, es interesante eso, porque a mí una de las cosas que me choqueó mucho y me impresionó mucho es la cara de Cristina. Es una cara imposible sin 10 años de menemismo. Es una cara exquisitamente menemista. Todo, ¿no? La expresión derivada del botox y de las siliconas. Es una cara menemista, una cara Zulema Yoma style. Y el argumento político es también un argumento menemista, que es lo que decía Menem. Acuérdense de la hiperinflación. ¿Estamos mejor o no estamos mejor con la hiperinflación? El hecho de que el país estaba yendo a una crisis todavía peor que la anterior, eso no entraba dentro de los argumentos políticos. Y es impresionante también cómo la cara, el cuerpo miente menos que el discurso, porque es inútil estar dándole mucha vuelta al discurso, es el viejo relato, me parece que ya se ha caído a pedazos, hasta Albertito Fernández lo critica, así que imagínate. Bueno, pero Alberto Fernández no estaba, porque ella habla de hace 5 años. Sí, bueno, pero digo, cuando a discutir el relato salen
ex jefes de gabinete de ellos, como Massa, por ejemplo, o Alberto Fernández. Los ex ministros de Economía de ellos, como Labaña y Peirano, como Redrado. O sea, cuando la supuesta oposición crítica son quienes estaban con ellos, me parece que no hace falta seguir dándole relato. Yo, digamos, estuve en primera fila cuando nadie estaba en contra del relato, o cuando muy pocos estábamos en contra del relato, y pagué los costos que había que pagar. Digo, me parece que ahora reinsistir en la discusión de relato es hacerle el juego a un relato que ya está muerto. Pero la parte física no miente, esa cara no miente, es una cara menemista y las manos. Otra cosa que a mí me impresiona mucho son las manos. Vos fíjate la motricidad de las manos de Cristina, que es una motricidad de mano sin pulgar en oposición. Es una mano así que sirve para acomodar el pelo y con unas uñas que impiden todo movimiento, que era un signo de distinción de la aristocracia. Los mandarines en la China lo usaban para mostrar que no necesitaban hacer ningún trabajo manual. ¿Vos crees que Cristina es raro, leyó ¿no? esto de los Porque mandarines? se supone que ellos... No, pero digo, la rareza de que se supone que ellos representan a la clase obrera que vive trabajando con sus manos y tienen unas manos que muestran justamente el símbolo de yo no hago trabajo manual. Ese cuerpo miente mucho menos que el relato. Yo creí que me ibas a decir, bueno, ella preguntó si estábamos mejor o peor después de 5 años y vos me ibas a decir, la respuesta es obvia, la gente votó en contra. Sí, pero me parece que eso ya está. Me parece que hay otras cosas que son muy, muy significativas. Es significativo, por ejemplo, que no hubo una frase, pero una frase que se refiriera al futuro. Presidenta, ¿qué van a hacer los 2 años que le faltan? Bueno, pero eso quizás... Presidenta, ¿qué van a presentar después? Nada, cero. Era el discurso de un líder político acabado tratando de dejar una memoria lo más protegida posible de lo que había hecho, ¿no? Una justificación de lo que habían hecho y de cómo estábamos ahora gracias a lo que habían hecho. Pero del futuro ni se hablaba. Era un discurso lleno de pasado, lleno de muertos, propio de un gobierno en absoluta decadencia. A ver si te motiva esta otra parte ya con otro periodista. No, en realidad no hay ningún cepo, solo te lo voy a modificar. ¿Qué es el dólar para atesoramiento? Es el dólar por el cual vos no tenés ninguna razón para tenerlo. No es porque tengas que comprar insumos para la importación, no es porque tengas que viajar. Para tenerlo. Para tenerlo. Yo te invito, Jorge, a que vayas a cualquier país del mundo y preguntes en dónde se puede comprar 2 millones de dólares por mes sin decir ¿para qué? Solamente en Argentina. Bueno, ni gestos, ni manos, ni pelo, ni maquillaje. ¿Qué me decís de esta frase? Me parece que combina que el kirchnerismo es una mezcla de lo peor del peronismo y de lo peor de la izquierda autoritaria. Esta idea de que el dólar de atesoramiento, ¿no? Es el dólar que no tenés por qué tenerlo. ¿Quién decide esto? ¿Cristina, el poder político, decide? Bueno, para empezar hay muy buenas razones para tener dólares, que es la inflación que ellos provocan permanentemente, erosionando. O sea, todo este discurso de que los argentinos sueñan con los dólares es una consecuencia directa de la inflación. En los años 90, y no estoy defendiendo a los 90, con todos los defectos de los años 90, la gente no salía corriendo al dólar, salía corriendo ahora porque utilizan la inflación como un método de financiamiento de la política. Pero además esta idea de que el poder político tiene que convalidar lo que vos hacés con el dinero que te ganás, es poco menos que una forma de estalinismo débil, como yo he definido mucho tiempo atrás al kirchnerismo. Y ahí, volviendo también al discurso, porque a vos te preocupan las cosas que dijo, más que la imagen, me parece bien. Hay una cosa que a mí me resultó muy... Podés hablar de la imagen también, ¿eh? No, está bien, pero ya hablé. Digo, en el discurso hubo algunas cosas, porque esta mujer habla mucho y no se da cuenta que las cosas terminan revelándose cuando uno habla demasiado. Y hubo un par de detalles que a mí me parecieron de una radiografía de la miserabilidad política de esta gente. Uno fue muy claramente cuando ella cuenta lo del control remoto, ¿no? Digo, que lo tenemos también acá. ¿Lo vamos a pasar ahora? Sí. Bueno, ¿Querés verlo? Sí, pásalo. Dale, ¿Nos pasás, por favor? Cuando digo Clarín, que digamos que es un monstruo. Vos lo dijiste eso. Sí, lo es. Ahora, este monstruo final tiene la firma de Néstor Kirchner abajo, cuando fusionó Cablevisión y... ¿No se sienten un poco creadores de Frankenstein que hoy trata de devorárselos? La firma de Kirchner solo no, hay una firma de jefe sé. de gabinete también ahí también. De Alberto. Y me parece que fue uno de los que lo impulsó. Yo siempre fui muy crítica. Alberto fue el que lo impulsó. Yo siempre fui muy crítica de la relación
Me contaron que no le gustó eso a usted. No. Usted estaba en contra. Sí. Sí. Pero no pudo hacer nada. ¿Y por qué No, lo no, hizo? no pude Pero hacer, la verdad que lo hizo para... No pude hacer nada, no, directamente. A ver, esta idea de que Néstor hacía lo que yo decía o yo hacía lo que decía Néstor nunca fue así. No había doble comando. No, nunca lo hubo, sí, nunca lo hubo. Mira, después de esto cuenta Viste que te en la preparé verborrea, todo, ¿eh? En la verborrea cuenta la última escena. En el intento de aprovechamiento del dolor de la muerte de Néstor, cuenta el último beso y la última noche juntos, una cosa que es la negación misma de la política. Sobre eso también y tengo una cuenta un pregunta. detalle extraordinario. Lo digo yo presenté, siendo diputado todavía, una denuncia penal contra Kirchner por usurpación de funciones que correspondían a la presidencia de la República, que eran públicas, que salían en todos los diarios y que ningún fiscal se dignaba a investigar. Y ella cuenta en su verborrea un detalle extraordinario, que es el hecho de que, siendo ella presidenta de la República, Néstor no le dejaba el control remoto ni cuando estaba durmiendo. Debe ser muy duro ser presidenta de la República y que tu marido no te deje agarrar el control remoto de la televisión. ¿Vos le das el control remoto a tu mujer? Yo no estoy casado, pero en general cuando estaba por esa casado y razón. había control remoto todavía, se compartía. Pero me parece que es un detalle revelador de quién tenía verdaderamente, quién era la personalidad dominante y la que tomaba, más allá de todo el discurso de la igualdad y de que éramos militantes y de que ninguno mandaba sobre otro, quién tomaba. Y lo vuelve a decir después, cuando dice que Néstor le anuncia que el candidato va a ser él. O sea, ¿quién decidía quién era el candidato? Otra vez Néstor. Y eso me parece que es muy claro y es otro signo también de la característica de Cristina, que me parece que ha sido siempre una persona maltratada, una persona subordinada y que cuando, como suele suceder, una vez que se libró a través de la muerte del esposo, lo puso en una situación donde no estaba más en esa situación de maltrato, se transformó en ella misma en la maltratadora serial del país, ¿no? En cierta forma del país. Vos decís como que tomó el costado más negativo de Néstor. Sí, es lo que suele suceder con las personas maltratadas, lamentablemente. Ahora, es extraño de esa parte, porque la verdad que lo que ella dice siempre motiva infinidad de comentarios. Ella habla con un desdén, con un odio y una casi repugnancia sobre Alberto Fernández, que es poco comprensible. Y además lo niega como la persona que lo acompañaba, cuando todos sabemos, primero que Alberto Fernández estuvo con ella desde el principio, que cuando ella va a ser presidente, Alberto Fernández con Clarín le explican a todo el mundo que viene la etapa de la mejor calidad institucional, que van a sacar a los corruptos. Esto está escrito, no lo estoy diciendo yo, está escrito en Clarín, con firma, dicho por Alberto Fernández, y que lo iban a echar, por ejemplo, al corrupto de Debido. ¿Qué es lo que ocurrió, o qué es lo que vos ves que ocurrió para que se diera vuelta todo esto en forma tan terminante? Me parece que forma parte del ciclo habitual de relaciones políticas dentro del PJ, en la cual todo el mundo traiciona a aquel al que sirvió primero y el traicionado, entre comillas, se venga, ¿no? Y si querés otras traiciones que están ahí en esa... hay otro detalle también alucinante, que es con respecto al tema Mariano Ferreira, ¿no? Esta frase que ella vuelve a utilizar lagrimeando, una frase de mi hijo, la bala que mató a Mariano Ferreira rozó el corazón de Néstor, y yo estoy segura de que fue así, y lagrimitas, ¿no? Ahora, digamos lo que es elemental. Mariano Ferreira murió luchando contra el negocio ferroviario que ellos armaron con Pedraza en todos los ramales ferroviarios, primera cosa. Por una patota vinculada, según lo que se está investigando, también a un aliado político de ellos. Pero además, lo que ella, por ejemplo, no dice, hablando de los aliados políticos, que era el tema tuyo, es que los responsables de la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando esto sucedió, eran el gobernador Felipe Solá y el presidente Eduardo Duhalde. Esto sucedió en el 2002. En el 2003, Duhalde, hasta el 2005, fue su directo aliado político. Y Felipe Solá fue su aliado político del 2003 al 2008. O sea, a ella le parece inaceptable la tapa de Clarín, que fue una tapa horrible, esa de que la crisis causó otras 2 muertes, sí. Horrible tapa. Eso le parece inaceptable, pero el hecho de que ella aliarse con los responsables políticos como gobernador y presidente de la maldita policía de la provincia de Buenos Aires, eso le parece perfectamente aceptable. Y eso es poco menos que psicopatía, es decir, eso es el rasgo esencial del psicópata que está viendo el pequeño error en el otro, el pequeño defecto en el otro, y se permite la violación más absoluta de las reglas más elementales de la política. Porque si tanto te conmovió Costec y Santillán,
tanto te conmovió, no te alíes con quienes fueron los responsables políticos. Y si tanto, y hay otra cosa todavía también terrible. No hay más cosas. Déjame decirlo de Mariano Ferreira, cuando ella cuenta que Néstor se indignó por lo de Mariano Ferreira y dice, porque nos están armando un nuevo Costecchi Santillán, revela cuál fue la verdadera naturaleza de la indignación de Néstor, que era conservar el poder político, ¿no? Eso también me pareció una ejemplificación de hasta qué punto puede llegar a ser uno un miserable. Bueno, hemos visto por lo menos cómo sobre una persona produce ciertos impactos el discurso, los mensajes, la declaración, las confesiones, los reportajes, por llamarlos de algún modo, de la señora Cristina de Kirchner. Te agradezco la presencia, te doy el angelito. Te debo un libro. Me debes un libro que es para la gente. Y nos despedimos, antes de anunciarlo, que después en un minuto va a estar acá Seferino Reato y Julio Bárbaro, con ese film de 1953, cuando las princesas daban conferencia de prensa. Altezza Reale, i rappresentanti della stampa estera. Adesso Sua Altezza risponderà alle domande che vorrete farle. Come decano dei corrispondenti esteri, ho l'onore di esprimere a nome dei miei colleghi il piacere di vedere Vostra Altezza ristabilita. Grazie. Grazie, signori. Grazie infinite. Vorrei conoscere di persona qualcuno dei rappresentanti della stampa. Hitchcock, Chicago Daily News. Sono felice di conoscervi. Thank you. Scanziani, La Suisse. Klinger, Deutsche Presseagentur. Molto lieta.